Gloria a Dios. Hola, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saluda el pastor Marcelo Ríos. Bueno, aquí estamos una vez más trayendo la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar la diferencia entre la iglesia evangélica y la iglesia católica. Y muchos me han preguntado cuáles son las diferencias. Porque bueno, vamos a empezar por uno. El primero y el punto más importante es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la iglesia evangélica, si bien uno dice, bueno, arrancando desde la reforma protestante, que no es justamente arrancando de la reforma, porque los cristianos siempre leyeron la Biblia, siempre tuvieron acceso a ella. De hecho, encontramos en Juan capítulo 5, verso 39, el Señor ordena y dice, escudriñad las escrituras porque ellas hablan de mí. O sea, la primera orden que el Señor le da, ¿no? Dice, escudriñar las escrituras. O sea, leer, investigar, profundizar, para poder discernir el texto, o lo que estamos leyendo, ¿no? Lo que Dios nos está diciendo. Entonces, ya sabemos que los cristianos, lo vamos a buscar en la palabra de Dios, no es lo que lo digo yo, sino lo dice la palabra de Dios misma, que los cristianos, los primeros cristianos, los cristianos primitivos, tenían acceso a las escrituras, leían las escrituras, estudiaban las escrituras, entonces eso era lo que recibió la iglesia verdadera, y por lo tanto era lo que hoy supuestamente tiene en sí. Pero con los siglos hubo una desviación en el cristianismo que se produjo, que se llamó la Iglesia Católica Romana. Esto se produce después del llamado Edicto de Tesalónica. Aquel que lo quiere investigar lo puede investigar. Fue un edicto de un emperador, el emperador Teodosio el Grande. Y el emperador Teodosio ordenó que en su momento todos los que profesaban los cultos paganos, a Marte, Apolo, Diana, o dios pagano que fuera, debían determinar con esos cultos y hacerse cristianos. Ahora, este edicto se hacía en un contexto de que debía hacerse sí o sí, es decir, todas las personas de aquellos cultos debían convertirse en cristianos. Pero bueno, esto no fue algo favorable, algo bueno, no sirvió. Por el contrario, muchos paganos entraron en la iglesia, pero con una conversión totalmente que no era de corazón, no sirvió. Por hecho que si no confesaba que su era el Señor, no abandonó sus prácticas paganas, no abandonó sus hilos de corazón, no servía. Al contrario, ellos introdujeron sus creencias, pero le dieron supuesta forma cristiana, y cada dios pagano empezó a tener un nombre cristiano. Entonces así nació el culto a María, nació el culto a distintos santos, y así se originó la Iglesia Católica, que empezó a gobernar desde el año 380 hasta, podemos situarla un poco antes, pero en realidad se da a partir del año 380. Entonces, a partir de ahí, la Iglesia Católica la Iglesia Católica se empieza a formar y empiezan a entrar las doctrinas. Esas doctrinas que van a ir entrando lentamente, como ser la Asunción de María, la Inmaculada Concepción y todo lo que, bueno, quizá usted conoce o ha conocido porque ha estado dentro. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, ya expliqué el primer punto, la Biblia. Porque la Iglesia Católica prohibió la Biblia. La Iglesia Católica, en el año 1099, bajo una ordenanza, prohíbe leer las Escrituras. Luego vuelve a ordenar esa prohibición en el año 1229. Entonces ahí la gente no tenía acceso a la palabra de Dios. La gente ignoraba. Pero ¿qué pasaba? Hubo reformadores, hubo gente que protestó, ¿no? Que podemos empezar desde los valdenses, los albigenses, Pedro Baldo, John Wycliffe, John Hus, Jerónimo Savonarola. Todos ellos protestaron, fueron reformadores, hasta que vino la reforma de la mano de Martín Lutero. Y lo primero que hace es traducir la Biblia al idioma del pueblo, colocar la Biblia al pueblo, pero en su idioma, porque entonces no se podía no solamente no leer, sino que las reuniones, la llamada misa, se daban en latín. Entonces la gente no tenía ni fruto, no tenía entendimiento, no recibía nada, no recibía palabra de Dios. Y a eso, bueno, hay que sumarle otras cosas. Pero lo cierto es que la reforma protestante empieza a colocar la Biblia en las manos del pueblo. Acá vamos a leer en Deuteronomio capítulo 6, verso 6 en adelante. Dice así. Dice, vamos a ver,
Y vamos a dar lectura esta tarde. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Mesías y Cristo, dice verso 6, capítulo 6, verso 6 de Deuteronomio. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como señal y sean una seña en tu frente. Escríbelas en los postes de las puertas de tu casa y en tus puertas. Bien, acá vemos que lo primero que dice el Señor es que dice esta palabra que yo te ordeno hoy. Bien, está hablando de la palabra de Dios. Luego dice, enséñala a tus hijos. Está hablando de enseñarle la palabra. Y eso lo vamos a ver allí en 2 de Timoteo, que uno de los discípulos del apóstol Pablo, era estudiante de la palabra desde niño. Y fíjese que el catolicismo le prohibió a la gente, en su tiempo, leer la Biblia, porque decía que era peligrosa para los indoctos. Entonces, imagínense si eso era para la gente grande, adulta, que podía razonar, no tenía acceso a la Biblia, no la podía leer porque es peligrosa, que queda para un niño. Sin embargo, así en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14, dice, pero tú persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales fuiste afirmado, porque sabes de quién lo has aprendido, y que desde tu niñez has aprendido las santas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría para salvación mediante la fe en Jesucristo. Bien, aquí lo primero que se enseña es que Jesucristo es el Salvador y que solamente por medio de Jesucristo puede obtener acceso al Padre. Pero dice la palabra de Dios que a este discípulo del apóstol Pablo, que fue Timoteo, le dice, y que desde tu niñez has aprendido las santas escrituras. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía esa ordenanza de enseñar a los hijos. Deuteronomio capítulo 6, 6 al 9. Y las enseñarás a tus hijos. Y así vemos que eso se cumplió porque Timoteo, su madre era judía. Y como judía, conocedora de la palabra de Dios, del antiguo pacto, enseñó a Timoteo, su hijo, el leer para poder guardar la palabra de Dios. Por eso cuando él empezó a estudiar la palabra se dio cuenta que Jesucristo era el Salvador. Y ahora uno dice, bien, tenemos la Biblia, pero la Iglesia Católica se basa en la Biblia, pero solo una parte, porque el resto lo hace catecismo, encíclicas papales, bulas, ordenanzas, cartas de los padres de la Iglesia, con lo que constituye también para formar su doctrina. Es decir, no se conforma con la Biblia. Necesita tener de las cartas de los padres apostólicos, necesita tener alguna bula de algún papa o de última el famoso catecismo. Entonces, cuando no encuentra doctrina, no encuentra base en las escrituras, tiene que apelar a otras fuentes para poder establecer la base de esa doctrina. Por ejemplo, una de las enseñanzas de la Iglesia Católica es la Inmaculada Concepción, es decir, que María es sin pecado concebido. Pero la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña de que María era una persona que ella nació como parte del género humano, y dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos. Ahora, la palabra de Dios exceptúa a uno. La palabra de Dios exceptúa a uno. Hebreos capítulo 4, verso 15, dice así. Vamos a buscarlo, Hebreos capítulo 4, verso 15, para que todos lo podamos leer. Usted tiene que leer la palabra de Dios, usted tiene que investigar, tiene que corroborar, porque el Señor dijo escudriñar las escrituras. Y la iglesia, ¿qué es lo que hacía? Dice que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces buscamos Hebreos capítulo 4, allí, gloria a Dios, verso 15, dice así, gloria a Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino que tenemos uno que fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Está hablando del Señor. Está hablando del Señor Jesús. Al Señor Jesús se le llama el sumo sacerdote, porque es el mediador entre Dios y su pueblo. Y dice que es sin pecado. En cambio, no hay ninguna afirmación que diga que María es sin pecado. Es contrario. Allí en Lucas capítulo 1, Lucas
1, verso 47, dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahora, ¿quién puede necesitar un Salvador? Los pecadores. Porque el pecador necesita un Salvador. María lo sabía. Y ella dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pablo decía, 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, dice, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Imagínense, el hombre más consagrado de todos decía, yo soy el primero de todos los pecadores. María también se consideraba pecadora. Y ella decía, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahora, el Señor Jesús, el Cristo, es sin pecado. Entonces hay una gran diferencia en lo que se enseña, ¿no? Desde el punto de vista católico y desde el punto de vista evangélico, porque el punto de vista evangélico siempre se va a hacer sobre las Sagradas Escrituras, siempre la palabra de Dios, siempre. Así que vamos a continuar hablando de este tema en el siguiente video. Dios te bendiga.